Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de los lunes del Ateneo en este día de post-tormenta variada. La sección de Compostela lleva un tiempo tratando de organizar una sesión aquí en los lunes del Ateneo sobre un tema que aparentemente pues no es, digamos, de una popularidad, pero sí es una fase por la que tarde o temprano tendremos que pasar, que es el estudio sobre el área de gobernanza, la gobernanza sobre el área metropolitana de Santiago, aunque el concepto metropolitano pues, puede ser discutible, pero en todo caso el área de influencia, el hinterland económico y, de Santiago y de los municipios de alrededor. Y para ello contamos con la colaboración, en primer lugar, del presidente del Colegio de Arquitectos de Santiago, Ángel Cid, que vaya a ser el que haga la presentación de los conferenciantes. Y la sesión ha sido organizada en colaboración y en coincidencia con el Colegio de Arquitectos. Por lo tanto, yo simplemente es para introducir a los conferenciantes hoy y al finalizar la conferencia, la charla, habrá un coloquio, como es habitual, y por lo tanto yo creo que ya podemos empezar. En primer lugar va a ser Ángel Cid, presidente del Colegio de Arquitectos de Santiago, el que va a introducir a los conferenciantes. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia. Me he hecho unas notas por respeto a ustedes y para intentar no extenderme demasiado voy a respetarlas, no vaya a ser que al final sea yo el que dé la conferencia. Bueno, para mí, como representante del Colegio de Arquitectos, es un motivo de especial satisfacción compartir con el Ateneo este espacio de pensamiento y de reflexión. Y permítame que antes de presentar a los ponentes haga una breve exposición que nos ayude a contextualizar esto que le acabo de decir. Para la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos que represento, de la Dirección de Santiago, el Colegio de Arquitectos debe de ser un agente activo en la construcción de un pensamiento crítico, riguroso, en todo aquello que atañe a lo que es cualquier aspecto relacionado con la arquitectura y el territorio. Un pensamiento colectivo, ciudadano, que nos ayude a formar criterio como ciudadanos, como miembros de esta comunidad, a entender en dónde están las claves de nuestras necesidades y en el alcance de las propuestas de transformación que se nos proponen. Y entendemos que esto se ha de hacer a partir de algunos principios que consideramos básicos. Primero, la construcción de ese pensamiento crítico requiere procesos de medio y largo plazo y, por tanto, alejados de lo coyuntural. Segundo, no hay un pensamiento único. Creemos que no hay una verdad. Cada circunstancia permite siempre diferentes visiones, diferentes aproximaciones. Y confrontando esas aproximaciones es como podremos encontrar la mejor opción en cada caso. Tercero, debemos estar suficientemente informados, por lo que es imprescindible proporcionar el espacio adecuado a aquellos que por conocimiento o por talento, como es este caso, tienen algo que decir. Y por último y cuarto, creemos que ha de ser transversal. Los arquitectos tenemos la obligación de romper nuestra burbuja de cristal y asumir el reto de debatir en abierto. Dicho esto, supongo que entenderán por qué nos satisface tanto esta iniciativa y por qué creemos que es tan importante seguir avanzando en esta línea. Y ahora quiero hablarles de los conferenciantes que les hemos propuesto hoy. Sobre Ignacio, probablemente ustedes ya saben que es arquitecto por la Escuela Superior de Madrid, que fue jefe de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística en el Ayuntamiento de Santiago entre los años 84 y 2004, que trabajó en la Administración Autonómica entre el 2004 y 2016
como jefe de servicio de ordenación de territorio, como subdirector de habitabilidad, como jefe de servicio de protección de ciudad de los Caminos de Santiago, jefe de servicio también de planeamiento e inventario, y que en el año 2016 hasta el año 2020 se reincorpora de nuevo a la administración local como director de urbanismo, director del área de urbanismo. Bueno, en lo personal, para mí, Ignacio, o lo profesional, representa desde una visión humilde, desde mi actividad profesional, pues una figura del compromiso, del buen criterio y del pensamiento profundo y riguroso, ¿no? Precisamente desde una posición donde esas características son tan relevantes y a veces tan poco valoradas, ¿no?, como es la administración pública. Sobre Lucía Cerrada, decir también que es arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, que es doctora en urbanismo por la Bartlett School of Planning y precisamente que su tesis ha versado sobre la gestión del agua en el área metropolitana de Santiago. Es así, ¿no? Vale. Ha trabajado como arquitecta en masterplans y proyectos de vivienda colectiva en España, Suiza y Reino Unido, y desde 2017 trabaja como urbanista en proyectos de políticas públicas y proyectos de regeneración urbana en la administración local en Londres. Es profesora desde hace 8 años en la University College London en la asignatura de planificación residencial. Y las áreas de investigación en las que actualmente trabaja pues, incluyen los procesos de urbanización periférica y su transformación para un modelo más sostenible, así como cuestiones de gobernanza metropolitana para articular estos procesos de transición. Cuando Pancho Candela nos planteó el tema de la ponencia, nos parecía que esta combinación entre el conocimiento profundo de nuestra realidad, la realidad metropolitana y de nuestro concello, y la frescura de la visión comparada que Lucía podía aportar desde contextos tan alejados, encajaba perfectamente en lo que nos interesaba proponerles. Por eso yo quiero darle las gracias a Ignacio y a Lucía por aceptar la invitación y también al Ateneo, especialmente a Pancho por su voluntad de colaboración y bueno, por plantearnos este tema que es tan interesante, tan determinante para nuestra realidad metropolitana y urbanística y al mismo tiempo tan inédito. Así que, sin más, yo les cedo la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Ángel la presentación que ha hecho y al Colegio de Arquitectos de Santiago y al propio Ateneo de Santiago de darnos esta oportunidad de presentar este tema que coincidimos con ellos en que entendemos que tiene una gran actualidad y un gran interés. Vamos a dividir la presentación en 2 partes. Yo voy a hacer una primera introducción en el tema del ámbito y del significado de las áreas metropolitanas en general y su aplicabilidad desde la perspectiva de Santiago. En una segunda parte, Lucía hará una exposición de experiencias españolas y europeas que pueden tener interés para abordar después unas conclusiones, unas propuestas y, sobre todo, abrir un turno de debate y de opinión que abra el tema hacia el futuro en esta ciudad. El tema de la gobernanza de las áreas metropolitanas de Santiago requiere una primera introducción un poco teórica, ¿no? En la actualidad, las ciudades, como todos sabemos, desde muchas perspectivas, desde la perspectiva del urbanismo, pasando por la perspectiva de la movilidad, la vivienda, la gestión de las infraestructuras y los equipamientos, ha superado los límites administrativos, produciéndose un profundo desajuste entre la ciudad real y la ciudad oficial. Para dar respuesta a esta realidad y tratar de analizarla y comprenderla plenamente es necesario acudir al concepto de área metropolitana. Podemos decir que el área metropolitana es un conjunto de municipios que engloba una ciudad central, la metrópoli, que normalmente da nombre al área, y una serie de núcleos más o menos urbanos alrededor que pueden funcionar con cierta autonomía y en donde se localizan diversos usos de vivienda, industria, comercio, servicios, etc., en competencia con la ciudad central y de la que dependen, sin embargo, para otras muchas necesidades. Este concepto de área metropolitana
no es solo una disquisición teórica o académica, sino que resulta importante, porque afecta de manera sustancial, aunque no seamos plenamente conscientes de ello, a la vida cotidiana de las personas que lo habitan y a la evolución y bienestar de la comunidad en general. El concepto de área metropolitana aparece como una evolución en la escala de otros conceptos anteriores, como en el caso de Galicia fue la parroquia, o es la parroquia, la comarca, las áreas urbanas, etc. Y es necesario plantear y prestarle suficiente atención en esta nueva escala de área metropolitana, ya que, como sucedió con las ciudades antiguas, las ciudades amuralladas fueron el centro de ese mundo antiguo, ¿no? Y las metrópolis en este momento están llamadas a ser el núcleo vertebrador de un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. Sobre este nuevo concepto de área metropolitana es importante mantener una visión, sin embargo, crítica, puesto que el enfoque inicial de las áreas metropolitanas se centró en exclusiva casi en una visión muy economicista y competitiva entre ciudades y territorios. Y en la actualidad entendemos que hay que sumarle un enfoque más complejo y más social, ¿no? Esta nueva perspectiva debe estar atenta a las personas, a los colectivos y sus necesidades y características individualizadas. Y es donde una colaboración entre municipios más integrada, intensa y planificada permitirá una mejor prestación y atención a estas necesidades. La importancia de las áreas metropolitanas está relacionada con la complejidad de la vida que se va haciendo cada vez más compleja para el ciudadano, ¿no? Desde la vivencia individual percibimos que la vida ciudadana se hace, como digo, más compleja y se hace necesaria una doble mirada hacia lo próximo, en lo que se ha venido a denominar la ciudad de los 15 minutos, y hacia lo metropolitano, hacia lo local y hacia lo universal. Esta doble lectura no es contradictoria, sino que es complementaria. Sin embargo, esta atención más allá del municipio es una realidad políticamente insuficientemente atendida, entendemos, tanto en España y en Galicia, como en el caso de Santiago en particular. Son varias las razones a las que se puede atribuir esta situación y que, si da tiempo después, pues podemos comentar. Es importante atender a que ni siquiera en los estudios teóricos o en las planificaciones no vinculantes, como fueron los planes estratégicos, las EDUSIS, las actuales agendas urbanas o el informe del Foro Económico, etcétera, se le presta una atención insuficiente y no se han hecho aportaciones innovadoras, como veremos más adelante. ¿Cómo se traduce todo esto en el caso del área metropolitana de Santiago? Intentaremos acercarnos al área metropolitana de Santiago mediante, primero, un rápido recorrido histórico de cómo se generó y planteando diversos ámbitos espaciales, identificando algunas consecuencias de las carencias de una gobernanza metropolitana. El origen del área metropolitana de Santiago, haciendo un rápido recorrido, como digo, por sus inicios, está asociado, como en otras muchas ciudades, a la demanda de vivienda. Se inicia en los años 70, básicamente como consecuencia del crecimiento de esta demanda provocado por el incremento de la matrícula de la Universidad de Santiago, que era en aquel momento la única en Galicia, y en las transformaciones socioeconómicas de la sociedad gallega en un proceso de intensa transformación en aquel momento. Este incremento de la demanda se manifestó simultáneamente tanto dentro del término municipal de Santiago como fuera. Dentro de la ciudad se acelera la construcción de viviendas en el ensanche, aparecen dos nuevos barrios en el norte, como fueron Vite y Vistalegre, y aparecen también, o se producen también, las primeras deslocalizaciones de las facultades. En el caso de Económicas, en la nueva avenida de Juan 23, o en la Residencia, con la aparición de las facultades de Derecho, Farmacia y otras. Así como con la aparición de equipamientos nuevos, como fue la estación de autobuses o la Residencia del Burgo de las Naciones o el mercado de ganados. Así, en el año 1982 llegamos al momento de la constitución de la comunidad autónoma y la declaración de Santiago de Compostela como capital de la misma.
En este momento se refuerza esa dinámica de demanda de vivienda para la que no existía en ese momento capacidad de respuesta adecuada. Fue en el periodo 1987-90 cuando se articuló una solución proporcional al problema, con la rápida construcción del barrio de Las Fontiñas y con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal y sus posteriores desarrollos. Para ese momento, el crecimiento de los concellos colindantes por el sur, fundamentalmente Ames y Teo, se estaba acelerando con fuerza, de la mano, en buena medida, de la baja exigencia urbanística, que permitió su crecimiento exponencial en condiciones muy deficitarias, en infraestructuras de todo tipo, equipamientos y servicios. Este crecimiento se apoyó en las carreteras radiales ya existentes y en polígonos próximos a las mismas, y tanto en vivienda colectiva, como por ejemplo el caso de Los Tilos, próximo al corredor de la Estrada, o vivienda unifamiliar, caso de Aldeanova en la carretera de Noya, o incluso, en el caso del Milladoiro, directamente sobre una carretera nacional, la carretera nacional de Pontevedra. En paralelo, se suma a este fenómeno la construcción dispersa de vivienda unifamiliar aislada en el rural, utilizando en muchos casos como soporte de accesibilidad las concentraciones parcelarias en desarrollo en aquel momento. Todo este proceso fue apoyado institucionalmente de manera muy significativa por la comunidad autónoma a través de la promoción de vivienda de protección oficial en todos los años 90 y primeros años 2000. Esta dinámica con el tiempo se fue extendiendo a un numeroso grupo de concellos, adquiriendo una dimensión y complejidad muy distante de la de su origen. Aquí podemos ver, en la siguiente me parece, esto es vivienda de protección oficial en el Milladoiro. Aquí podemos ver un resumen que sintetiza un poco el crecimiento en cuanto a número de habitantes de 1970, que sumaba en conjunto 118.000 habitantes, a la actualidad que suma aproximadamente los 177.000 y que después podemos comentar más. Este crecimiento, como digo, fue acompañado por la construcción y ampliación de infraestructuras viarias de interconexión que permitieron y facilitaron esta dinámica, así como de suelos industriales comerciales, lo que originó un cambio de modelo. Pasamos de una ciudad compacta, concentrada en sí misma y en cierta medida ensimismada, a un conglomerado urbano, periferia, rural, como hoy la conocemos. Por lo tanto, se puede resumir diciendo que mientras el Concello de Santiago se centró en la ordenación de su territorio y el desarrollo ordenado del mismo, no se abordó una visión del área metropolitana amplia y una ordenación coherente. Así llegamos a la situación actual. Hay que ser conscientes que en la actualidad el área metropolitana de Santiago constituye un referente urbano de un amplio territorio que comprende desde el sur de la provincia de La Coruña al norte de la provincia de Pontevedra. Su localización en el eje atlántico, en la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, así como su potencial papel de nodo reequilibrador del bipolo gallego que constituye las ciudades o las áreas de Coruña y Vigo, le confieren un papel de notable importancia a nivel regional. Sin embargo, esta visión estratégica de lo que podría ser no se ha desarrollado aún. Estamos en presencia de un modelo sin modelo, resultado de planteamientos e iniciativas individuales de cada concello. Para alcanzar este papel estratégico a nivel regional, es importante primero concretar su propia esencia, buscando sus límites y sus ámbitos de influencia. Como vimos antes, la definición espacial de área metropolitana depende de múltiples factores y de los distintos puntos de vista que se adopten. La definición de área metropolitana adquiere, por tanto, una importante complejidad. Se puede realizar desde un punto de vista de la funcionalidad, de la demanda de usos, de la dinamicidad de los distintos nodos, desde un punto de vista más histórico, desde un punto de vista de las entidades comarcales del territorio o desde un punto de vista más administrativo, etc. En el momento de iniciar la formulación de este proyecto metropolitano se deberán estudiar todas ellas en profundidad. Sin embargo, podemos empezar
a debatir la escala del área para tomar conciencia de su importancia y del número de ciudadanos concernidos por dicho proyecto. Como vimos en la tabla de la evolución anterior y teniendo en cuenta que la relación más intensa se produce con los concellos más inmediatos colindantes de la primera corona, como hemos dicho, es decir, Ames, Brión, Teo y Oroso, estamos en un área urbana casi continua de un orden de 270.000 habitantes. Sin embargo, si a este ámbito territorial añadimos los concellos de la mancomunidad y los establecidos en las directrices de ordenación del territorio, la población de derecho se acerca a los 200.000 habitantes, como podemos ver ahí en el cuadro resumen. En todo caso, no se agota aquí el ámbito de influencia de la ciudad central, puesto que la interdependencia con algunos núcleos urbanos próximos resulta evidente y por lo que se hace necesario un análisis en profundidad del alcance, objetivos y oportunidades que se presentan. Solo a nivel estadístico puede ser interesante ver las tres siguientes hipótesis. Si añadimos a las primeras que he indicado, los núcleos de Padrón, Negreira y Noia, que son tres núcleos que tienen una interconexión y una relación cotidiana muy fuerte con Santiago, estamos superando ya los 211.000 habitantes. Pero si a este conjunto, a estos tres concellos de esa primera corona, añadimos un conjunto de una segunda corona también con vínculos muy potentes con Santiago, encontramos que debemos de tener en consideración también los concellos de Muros, Portosón, Dodro, Lousame, Outes, Trazo y Touro, en la provincia de La Coruña. Y en el norte de la provincia de Pontevedra, a Estrada y Pontecesures. Esto totaliza los 260.000 habitantes. No acaba aquí, digamos, la visión del área de influencia muy inmediata y muy profunda, sino añadimos los cuatro del Barbanza, ¿no? Ribeira, La Puebla, Rianxo y Bayona. En este caso estamos ya en un ámbito de 312.000 habitantes. No se agota aquí, sin embargo, con la apertura escalonada de la autovía de Lugo, estas posibilidades y, por lo tanto, las hipótesis se podrían seguir analizando, pero bueno, creo que con esta visión ya da una idea del tamaño de la escala en la que nos estamos moviendo. ¿Cuáles son los actores implicados y cuáles son las herramientas que se podrían utilizar para poder movilizar esta situación? Lo primero es la adquisición de la conciencia colectiva de la importancia del rol del área metropolitana de Santiago, entendemos. Pero, sin embargo, desde todas las instancias, tanto de las instancias, digamos, desde las instancias administrativas, tanto municipales, de los distintos ayuntamientos, como autonómica, como de las asociaciones ciudadanas o empresariales, incluso académicas y de la propia sociedad civil en general, así como de la universidad de manera muy significativa, salvo algunos esfuerzos muy individuales y algunas iniciativas de publicaciones o tesis doctorales, esta concienciación o esta puesta sobre la mesa de este problema no existe. Esta falta de conciencia de esta creciente problemática, de esta situación, deriva la descoordinación entre los distintos concellos y actores en general y está abocando a una pérdida de oportunidades que es cada vez más urgente abordar. Respecto a esto, en cuanto a las responsabilidades, no quiero ser equidistante, no queremos ser equidistantes, hay que poner sobre la mesa que es la Comunidad Autónoma de Galicia la responsable legal de esta competencia territorial. Y en este sentido ha fallado a la hora de impulsar y apoyar este tipo de iniciativas metropolitanas. En este sentido es bastante ilustrativo lo que dice las directrices de ordenación del territorio, que como saben se aprobaron ya va para 12 años, en el 2011, y que establecen que deberán ser los propios concellos quienes se agrupen de forma voluntaria para construir la planificación territorial del área mediante un plan territorial integrado.
lo cual tiene muchas dificultades. La propia definición del ámbito, como hemos visto antes, ya es una dificultad inicial en donde entendemos que debería de tener una presencia mucho más activa la comunidad autónoma. Como consecuencia de esta falta de liderazgo de la comunidad autónoma, el Concello de Santiago y los concellos del entorno tomaron alguna tímida iniciativa, como fue la Mancomunidad, en donde se integró, como saben, además de Santiago, Ames, Boqueixón, Brión, Teo, Valldebra y Vedra. En esta dinámica, la verdad es que no produjo ningún fruto y no se concretó en nada. Esta carencia de iniciativa política y el escaso interés que se presta a la articulación del área metropolitana, sin embargo, es preocupante porque se evidencia también en su desatención de cara a un futuro próximo, puesto que la agenda urbana que está sobre la mesa, digamos, o el propio informe del Foro Económico de 2040, pues no le presta tampoco mucha atención en estos documentos, no se le presta mucha atención. Y no aparece, o aparece muy desdibujado o con unas referencias muy distantes, ¿no? Y atiende escasamente al tema de la movilidad y poco más. Por último, por mi parte, significar tres ámbitos que podemos después en el debate pues, contrastar, que propongo un poco para centrar en las múltiples cuestiones que se pueden comentar. Estaría el tema del agua, del que después Lucía se extenderá, el tema de la vivienda, el tema de la movilidad. Son tres temas muy importantes que creo que se deberían con urgencia abordar en el futuro lo más próximo posible. Y bueno, la segunda parte después pues podemos comentar. Las imágenes de los ámbitos, ¿no? Que causan la falta de gobernanza metropolitana. Bueno, en esta segunda parte de la charla intentaré contextualizar el caso de Santiago a nivel nacional e internacional para, por un lado, imaginar posibles caminos a la construcción de una gobernanza metropolitana y, por otro lado, también sugerir cómo una mejor gobernanza, una mejor integración de los gobiernos metropolitanos podría mejorar la vida o los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Y hay tres ideas fundamentales que me gustaría transmitir. En primer lugar, que el ejemplo de Santiago, la falta de integración de gobernanza metropolitana, no es una excepción en España, sino que más bien es la norma. Sin embargo, en el contexto europeo, el caso español sí que es una excepción. Y por último, que al contrario de lo que puede dominar en el discurso académico, político, con respecto a la gobernanza de las áreas metropolitanas en ciudades medias, esta es una cuestión importante que existe la gobernanza metropolitana en ciudades medias y pequeñas, que tiene unas cualidades características y diferentes de las grandes metrópolis y, sobre todo, que puede ofrecer importantes oportunidades para la planificación y gobernanza de las mismas. Y hoy hablaré de dos ejemplos de dos ciudades en concreto. Para empezar, creo que es importante hacer un rápido repaso de las principales teorías de la gobernanza de los espacios urbanos, principalmente para no repetir errores del pasado o perdernos en cuestiones o estrategias que ya han sido probadas y superadas. Entonces, en las teorías más clásicas o de primera generación podemos ver dos extremos. Por un lado, la fusión de municipios, que se dio sobre todo en Europa del Norte y en Europa Central entre los años 50 y 70 y que todavía se está produciendo en ciudades como Dinamarca o en Canadá. Y en el extremo contrario, la no interferencia. Y este modelo se adoptó principalmente en los Estados Unidos y básicamente plantea que la competencia intermunicipal para mejora de servicios y atraer a residentes resulta en la mejora de los servicios en el área metropolitana. Estas dos respuestas se consideran hoy superadas o por sí mismas insuficientes. Una por las tensiones y resistencias que genera, además de la pérdida de calidad democrática en cuestión de representación, de la cercanía de la representación política, y la otra por la ineficacia del modelo liberal.
En la segunda generación, por tanto, como podemos ver aquí, aparecen una serie de modelos intermedios que van desde la cooperación voluntaria de los gobiernos municipales hasta la expresión máxima de una integración de gobiernos, de una gobernanza metropolitana, que son los gobiernos metropolitanos. Y es en este marco en el que nos vamos a mover por el resto de la conferencia. Dentro de esta segunda generación de teorías del regionalismo surge con fuerza el concepto de gobernanza, que es bastante importante y quiero simplemente clarificar un poco lo que quiero decir con él. Entonces, mientras que el concepto de gobierno se refiere a un régimen jerárquico caracterizado por la visión tradicional del Estado como ente unitario, que marca unos objetivos que se alcanzan a través de políticas públicas y de la participación secundaria de otros actores, la gobernanza, por el contrario, apunta a las múltiples capas o a los múltiples niveles dentro del gobierno, además de apuntar a otros actores, como son los actores de la sociedad civil o a los actores privados. Y, por lo tanto, la buena gobernanza, y de eso se puede debatir, se considera, por tanto, la capacidad de crear un sistema de relaciones en el cual todos estos diversos actores acuerdan objetivos y colaboran, desarrollan alianzas a través de mecanismos flexibles, pueden ser proyectos, colaboraciones, para alcanzar dichos objetivos estratégicos. En este marco o en esta categoría podemos decir que el caso de Santiago se encuentra en la parte más baja de la gobernanza metropolitana, desde la no interferencia o no colaboración hasta, como explicaba Ignacio, intentos bastante tímidos de colaboración entre municipios. Entonces, para responder a la primera cuestión que planteaba, ¿el caso de Santiago es representativo de la situación en España? Pues sí, esta forma débil de gobierno metropolitano es la que domina en las áreas urbanas. Y de acuerdo, y esto es bastante interesante, con una encuesta europea, alcaldes en toda Europa, es la preferida por los alcaldes españoles, al contrario que en el resto de Europa, lo que ya nos adelanta una cuestión de voluntad política. Para hacer un rápido recorrido, ¿no?, del paisaje de gobernanza metropolitano en España, voy a referirme a las áreas urbanas funcionales, que están definidas por el INE, y básicamente lo que podemos ver aquí es que en España existen 73 áreas urbanas funcionales que se pueden dividir en pequeñas, medias y grandes, y en donde Santiago se encuentra en el punto intermedio. ¿Y cuál es el paisaje de gobernanza en nuestro país? Bueno, en una síntesis muy clara, la forma más extendida es la de menos integración, como ya hemos dicho, y en este nivel existen tres tipos. El tipo primero son las colaboraciones que pueden abarcar organizaciones contempladas en las leyes de régimen local y, por ende, son las instituciones. Y estas son las mancomunidades, los consorcios y las empresas público o privadas de servicios. Y a pesar de que esta tipología se considera significativamente institucionalizada, su capacidad estratégica para resolver cuestiones como la planificación de recursos, las infraestructuras, las viviendas, es muy limitada, por dos cuestiones. Primero, porque aborda problemas de manera sectorial, trata el agua, el transporte, y por su extensión territorial limitada, ya que cubre de media en España una media de 3 municipios que normalmente son periféricos, pocas veces cubren la zona central. En un segundo, y luego existen otros dos tipos, ¿no? El segundo tipo son los planes de movilidad y residuos, que podemos ver más arriba, y de ordenación territorial. Como el tipo anterior es un abordaje sectorial, pero al contrario que el anterior sí, no está institucionalizado, es decir, interpela a muchos más actores. Pero como podemos ver, su presencia en el territorio es mucho menor. El tercer tipo, que es muy interesante, son los planes estratégicos. ¿Por qué? Porque aunque están mucho menos extendidos que los anteriores, se caracterizan por ser, en primer lugar, más transversales, otra vez interpelan a la sociedad civil, a las entidades privadas, lo que antes denominábamos gobernanza, y como su propio nombre indica, es más ambicioso en cuanto a los objetivos que se marca. Encontramos que, a pesar de que estos dos últimos instrumentos tienen un grado menor de institucionalización, tienen una mayor capacidad de transformación estratégica. De hecho, en el caso de Barcelona y Turín, se plantea, ¿no?, que la creación sucesiva de planes estratégicos desde los años 80 ha favorecido, en primer lugar, la consolidación de una conciencia metropolitana. Se han reforzado las relaciones a esa escala entre actores públicos y privados y de la sociedad civil, lo cual culminó en la creación de gobiernos o entidades metropolitanos.
Lo que esto yo creo que pone de relieve es que no solo el producto final, el gobierno, es importante, sino el proceso por el cual se construye ese proyecto metropolitano. En el siguiente nivel de mayor integración de gobernanza metropolitana ya tenemos las agencias metropolitanas y los gobiernos metropolitanos. Brevemente, simplemente decir que las agencias metropolitanas son sectoriales, otra vez atienden a cuestiones individuales y en el caso del territorio español solo existen en Valencia. Y por último, el gobierno metropolitano, que a través de elección directa o indirecta de sus miembros está establecida por la ley y atiende a la mayoría de los ámbitos de políticas metropolitanas, es decir, cubre aspectos económicos, territoriales y sociales. ¿Qué pasa? Que en España solo existen dos ejemplos, ambos se pueden considerar incompletos. El primero, el de Vigo, por una cuestión clara de que nunca se ha puesto en marcha, estaba paralizado, judicializado. Y el caso de Barcelona, a pesar de ser ejemplar dentro de nuestro país, por lo innovador que es, también se puede o se dice que está incompleto porque cubre todavía un porcentaje del territorio limitado, solo el 26% de los municipios que están dentro del área urbana funcional están dentro de este gobierno metropolitano y solo cubre, por tanto, al 65% de la población. Por lo tanto, hay un porcentaje significativo que vive ajeno a este esfuerzo de gobernanza metropolitano. Por lo tanto, podemos decir que el modelo español se basa en una gran fragmentación, tanto a nivel que se organiza fundamentalmente a través de la colaboración horizontal y que está segmentada por territorio y por temática. Y en esta diapositiva, básicamente, se resume el gobierno metropolitano dentro de España. Y las cifras son importantes para luego compararlas a nivel europeo. Es decir, un área metropolitana, 3 millones de personas dentro de España viven dentro de un marco de este tipo, que es el 7% de la población. ¿Y por qué nos encontramos en la retaguardia europea? Bueno, existen diversas tesis, pero principalmente, como argumentan Mariona Tomás y Martí Costa, de la Universidad de Barcelona, en un libro que acaban de publicar recientemente, que es muy interesante, que es Metrópolis sin Gobierno. Ellos defienden que es un motivo histórico y que principalmente lo que sucede es que mientras que en el resto de Europa durante los años 70 empezaban a aparecer las políticas neoliberales que obligaron a las ciudades o marcaron a las ciudades como espacios fundamentales de atracción de inversión económica, que favorecieron esta atención a esta escala metropolitana. Mientras tanto, en España, a finales de los 70 o en los 80, se estaban dando las primeras, se estaba implantando la democracia, el sistema de bienestar articulado a través de las comunidades autónomas. Y esto ha provocado un desarrollo tardío de la gobernanza urbana en nuestro país. Así, fruto del proceso de descentralización, las comunidades autónomas son las que lideran el desarrollo del estado de bienestar y constituyen a su vez dos agentes que suprimen gran parte de las estructuras políticas metropolitanas, se puede decir, preexistentes en el franquismo. Y hay tres elementos que explican aún todavía hoy este recelo a lo metropolitano. Por un lado, los gobiernos autonómicos no son partidarios de ceder poder a las grandes aglomeraciones. Las antiguas estructuras municipales no quieren ceder su autonomía a instrumentos metropolitanos institucionalizados y, por último, el Estado se muestra ausente en la dirección institucional para un impulso metropolitano. Mientras tanto, y así entramos en la segunda cuestión que quería abordar, los procesos de metropolitanización más recientes en Europa y en el mundo apuntan hacia la consolidación de las metrópolis como espacios políticos relevantes. Y se produce a dos niveles. A nivel mundial, con la Declaración de Montreal de las Naciones Unidas en el 2015, que reconoce este fenómeno, la importancia de su promoción y crea la institución Metrópolis, que es una organización internacional donde se agrupan todas estas instituciones y que trata de promoverlas. Y en la Unión Europea, también en el 2015, nace el Foro Permanente de Autoridades Metropolitanas Europeas, que fue impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona, y el objetivo fundamental es que las políticas de cohesión, todos estos programas de financiación europea, tengan cada vez más en cuenta estas administraciones y sus problemáticas. En este contexto, una parte importante de los países de la Europa occidental han iniciado o acelerado reformas legales e institucionales para crear y reforzar estas entidades. Los casos más relevantes son los de Francia.
Yo creo que es particularmente interesante porque su mapa territorial es similar al de España, es decir, es fragmentado y tiene una alta concentración de la población en ciudades medias y en la capital y en la capital. Pero a diferencia del caso español, como veremos más adelante a través de uno de los casos de estudio, pues ha llevado a cabo un proceso de consolidación de estos espacios desde los años 90. El caso de Italia es interesante porque, a pesar de ser también un proceso top-down, ¿no?, de arriba abajo, del Estado central, estimulando la creación, incluso obligando a la creación de estos entes, se puede considerar incompleto y un poco más fracasado o con capacidad de mejora. Además, al contrario que en el caso de Francia, en Francia se creó una nueva institución que es el gobierno metropolitano. En el caso de Italia es interesante porque se transformó las provincias en entes metropolitanos. Y de otro caso italiano es la segunda ciudad de la que quería hablar, por lo tanto puedo discutirlo más tarde. Y las últimas dos que quería mencionar son las reformas inglesas, que estas son interesantes porque también son desde el Estado central hacia abajo, o sea, son top-down, pero se le dio una gran autonomía a los entes locales, no solo a las instituciones, sino también a las empresas privadas, a la sociedad civil, y se han producido hay bastante variabilidad dentro de ellas y flexibilidad, y ha permitido un cierto grado de innovación institucional. Y por último, el caso de Alemania, que me parece interesante porque es un Estado descentralizado, federal, un poco más parecido a la estructura española, y que ha resuelto esta cuestión no a través de una regulación nacional, sino a través de las regiones. Y esto que ha provocado, pues, otra vez, mucha variabilidad, capacidad de adaptación. Y, sobre todo, es interesante, que se puede un poco empezar a intuir con esta diapositiva, es que tienen un tamaño mucho mayor, o sea, casi más que áreas metropolitanas, son regiones o regiones metropolitanas, ¿no? Y esta diapositiva es interesante si nos acordamos del caso de España, ¿no?, donde solo el 7% de la población está cubierto por un gobierno de este tipo, mientras tanto que en el entorno más inmediato es un mínimo del 30%, ¿no? Con lo cual habla de la escala del desafío con el que nos encontramos. Y en la última parte de mi presentación quiero bajar del nivel nacional y comparativo a gran escala al nivel de las ciudades, buscando referencias para estimular la imaginación de lo posible en el caso de Santiago. ¿Qué pasa? Que los ejemplos más conocidos de gobiernos metropolitanos son los de las dos grandes metrópolis en Europa, Londres y París. Y la dominación de estos dos modelos oscurece otros ejemplos importantes, en mi opinión, a la vez que establece que la experiencia de las grandes capitales se puede extrapolar. Sin embargo, como es lógico, sus dinámicas no son parecidas a las de las ciudades medias. Y por eso, en esta última parte, he decidido explorar el caso de dos ciudades que se podrían considerar ordinarias, muy equiparables por diversos motivos al caso de Santiago, no solo por su tamaño, que es muy importante, sino también por la relación con otros entes urbanos, en su lectura regional, a la vez que también cuentan con desafíos y oportunidades, como es una vida universitaria y el turismo, ¿no?, que es muy importante en el caso de Santiago. Y estas dos ciudades son Nancy y Cagliari, en Italia. Entonces, empezando por Nancy, bueno, es una de las 22 áreas metropolitanas que existen en Francia, y forma parte de las 7 que tienen menos de medio millón de habitantes, o sea, son medias. Y es la capital de la provincia que vemos ahí arriba, una de las varias provincias en el Gran Este, que se llama. Nancy está como en el noreste, no sé si la veis allí. Para hacernos un poco una idea de su escala, la ciudad tiene 104.000 habitantes y su área metropolitana, que engloba 20 municipios, tiene una población de 256.000 habitantes, muy parecida a la del caso de Santiago. La ciudad, sin embargo, se enmarca en una provincia de unos 700.000 habitantes, que es un poco más pequeña que la de La Coruña. Pero bueno, más o menos podemos imaginar las similitudes. Y lo que es interesante es que dentro de esta área metropolitana, 50.000 habitantes residentes están vinculados a la universidad. Es decir, tiene un gran peso dentro de la vida de esta ciudad. Otro componente muy interesante para la referencia a Santiago y el arco atlántico al que se refería Ignacio antes es su papel medio en relación con otras 5 áreas metropolitanas en la región, pero con otras 3 en un eje que aquí vemos norte-sur. Entonces tenemos a Nancy en el centro, junto con Metz y Thionville hacia el norte y el Epinal hacia el sur.
que conforman una entidad regional que se llama Les Sillons-Lorraine y que hace referencia un poco al hub tecnológico del Silicon Valley. Y bueno, un ejercicio de branding que hicieron. Y por tanto, podemos ver, y esto es lo importante en mi opinión, que la relación de varias áreas metropolitanas en cercanía no resta, como se puede o se dice muchas veces en Galicia, ¿no?, que la creación de Santiago, no, sino que sirve para reforzar otras entidades urbanas en el contexto, potenciando su economía y funcionamiento como un eje, además, gravitacional sobre los que se apoyan otros espacios, ¿no?, como podemos ver los que están aquí en verde. Volviendo al área de Nancy, ¿qué funciones cumple? Bueno, su ámbito de actuación se sitúa en proyectos e infraestructuras que van más allá de lo local, es decir, que están en la escala metropolitana. Y esta infografía que tienen en el plan metropolitano me parece que es muy útil para comunicar a la sociedad en general la importancia y el impacto de esta entidad en la vida diaria de las personas, ¿no? Se llama 24 horas dentro del Gran Nancy. Y básicamente a lo que apunta es que el área metropolitana se encarga de dos cuestiones. De cuestiones de gestión de servicios, desde el agua, los residuos, espacios públicos y carreteras, a cuestiones más estratégicas que cubren desde el desarrollo urbano y la movilidad hasta el desarrollo económico, la investigación y la universidad y la innovación. Y aquí hay dos cuestiones que me parecen fascinantes y en los documentos que están publicados se pueden ver, y es el esfuerzo que han hecho por tener un proyecto turístico diversificado, es decir, en Nancy existe un gran patrimonio, ¿no?, pero el proyecto metropolitano hace un esfuerzo de reconocer otros valores patrimoniales dentro del área metropolitana que son diferentes, pero que tienen su importancia, además de expandir, ¿no?, el turismo no solo de ocio, sino también de negocios, y a través de la dotación de diferentes no solo espacios físicos, sino de visibilidad en las redes y de recursos compartidos. Y otra cuestión también muy interesante es el esfuerzo que han hecho dentro de este contexto competitivo europeo, crear un hub tecnológico que engloba tanto a la empresa privada como a la universidad a través de la creación no solo de un campus que se implanta sobre 3 municipios diferentes, sino también a través de proyectos universitarios, bueno, muy complejo y, bueno, y muy interesante. Y también cubren cuestiones de vivienda, cultura y deportes y ocio, que no sé si he mencionado, pero que también están muy orgullosos, ¿no?, del esfuerzo que han hecho en las cuestiones, sobre todo de deporte y de ocio. Bueno, no me quiero enrollar más. ¿Cómo funciona esta iniciativa, ¿no?, este proyecto tan ambicioso? Y recordando que es una escala similar a la de Santiago. Bueno, pues las decisiones de la metrópolis son tomadas por el Consejo Metropolitano, que no es de elección directa, es decir, está formado por líderes políticos de los municipios que engloba, y tiene un presidente, que es el alcalde de Nancy, y luego cuenta con vicepresidencias. Bueno, son 76 miembros, es una entidad potente. Pero además, más allá de la organización política, está la administración, ¿no?, la organización administrativa, que cuenta con una plantilla de 1.400 funcionarios que trabajan cada día en espacios o en servicios diferentes, que van desde los espacios urbanos, la vivienda, los recursos, desarrollo económico, cultura, deporte y ocio. Esas son como las 6 concejalías. O sea, que hace falta recursos, hace falta personal para poner estos proyectos en marcha. Esto es básicamente lo que quería decir. Y luego, por último, que también creo que es muy importante, es que estas áreas metropolitanas, que muchas veces han sido muy criticadas desde el punto de vista de la legitimidad democrática por la no elección directa de estos miembros, pues en el caso de Nancy se ha solucionado o se ha abordado de una manera, desde mi punto de vista, innovadora, que es incorporando la participación ciudadana en el gobierno metropolitano. ¿Y cómo lo han hecho? A través de unos concejos que no son solamente concejos que suceden una vez cada X tiempo, nos han implementado en el territorio a través de 9 espacios que son de consulta continua y que sobre todo se localizan en las áreas más periféricas de este área metropolitana, de alguna manera buscando, ¿no?, reequilibrar lo que muchas veces se entiende como un peso excesivo de la ciudad central. ¿Cómo se financia? Bueno, se financia, tiene un presupuesto muy potente, que ahora mismo no podría deciros cuál es, no me voy a acordar, pero bueno, se financia a través de una doble vía. Tiene una transferencia del Estado, pero también tiene, y esto es muy importante, un margen amplio de autonomía con capacidad tributaria propia, y lo hace a través de impuestos a la vivienda, a la propiedad,
a las actividades económicas, que esto busca reequilibrar aquellos municipios que tienen menos residentes pero más actividad económica y negocios, y tasas sobre los servicios del agua, de las basuras. Bueno. Para concluir el caso de Nancy, ¿qué lo ha hecho posible? Bueno, lo ha hecho posible, primero, una legislación nacional que viene de largo, desde los años 90, pero sobre todo que se ha impulsado en el 2000 y en el 2014 a través de una ley que impulsó Sarkozy y Hollande. Entonces, esto también nos deja ver claramente que no es una cuestión partidista, que hay un consenso más allá de los dos partidos de la importancia de esta forma de gobierno para la mejora y la promoción económica de las ciudades. O sea, a nivel de legislación nacional, ese es uno de los hechos que lo ha hecho posible. La siguiente es una fortísima, diría, voluntad política de líderes políticos dentro del área de Nancy que han sido capaces de hacer lobby al Estado central para la instauración de un área metropolitana que no cubría la ley inicialmente, ¿no? Porque la ley solo cubría las ciudades que eran de más de 500.000 habitantes. Pues a través de este lobby consiguieron este reconocimiento. Y por último, de una larga historia de colaboración supramunicipal que va desde los años 60 a través de una mancomunidad que empezó, como puede haber empezado la de Santiago, con cuestiones de gestión de agua y poco a poco ha ido aumentando sus competencias hasta llegar a lo que hoy es la gran metrópolis de Nancy. Brevemente, no me quiero enrollar tanto con el caso de Cagliari, pero me parece que como contraposición a este caso ordinario, pero sumamente exitoso, quiero mencionar brevemente que a pesar de que el caso de Cagliari cuenta con alguna cuestión ejemplar y relevante para Santiago, es más problemático y nos alerta de temas que hay que abordar en un proyecto metropolitano. Cagliari es una de las 13 áreas metropolitanas en Italia, es la capital de Cerdeña, y a pesar de que, como comentaba antes, las áreas metropolitanas en Italia han surgido por un esfuerzo del Estado central, en las regiones históricas, como puede ser Cerdeña, se cedió esta responsabilidad a los gobiernos regionales, que impulsaron, en el caso de Cerdeña, el área de Cagliari. La ciudad tiene 150.000 habitantes y el área metropolitana, que engloba 17 municipios, tiene 400.000. Es un poco más grande que la de Santiago, pero todavía es una escala media de áreas urbanas en el contexto europeo. Y una cuestión interesante es que, como podéis ver en esta imagen, se diferencia de Nancy, ya que la proporción del espacio urbanizado y el espacio natural es mucho más desigual y engloba grandes espacios naturales y, por tanto, su función se ha centrado mucho en el equilibrio de los usos urbanos y del turismo en un espacio medioambiental protegido. El caso de Santiago, ¿no?, se podría decir que es similar en cuanto a su no densificación en muchos espacios, y esto es algo positivo, ya que ofrece oportunidades de integrar lo natural y los usos de ecosistemas o productivos, como puede ser la producción alimentaria en cercanía, ¿no?, que ahora empieza a tener mucho peso en las políticas europeas, dentro del proyecto metropolitano. Sin embargo, hay tres deficiencias importantes. Como podemos ver en la diapositiva, sus competencias son limitadas y ha sido muy criticada la institución por una cierta continuidad con las funciones de la provincia, ¿no? Se transformó la provincia en área metropolitana y, por lo tanto, tiene una inercia, ¿no?, que continúa ese papel más de coordinador de los entes locales que están por debajo que de impulsor de un proyecto metropolitano en sí mismo. Y esto nos alerta de la importancia de tener un proyecto a nivel metropolitano antes de embarcarse en la creación de una institución. En segundo lugar, la legitimidad democrática, que antes comentábamos, en el caso de Italia es igual, no es por elección directa, pero este sí que ha sido un aspecto muy criticado en todas las ciudades en Italia, y es una cuestión que, de hecho, ha sido recientemente materializada en una resolución judicial del 2021 que avisa de las deficiencias constitucionales del mismo. Y esto nos alerta de la importancia de establecer mecanismos de escucha y participación o, de alguna manera, legitimar estos proyectos, si no es a través de la elección directa. Por último, su financiación es más limitada y la hace dependiente, primero, de instituciones superiores, y en el marco de la infrafinanciación municipal, ¿no?, en el sur de Europa con la austeridad, solo ha hecho, o mucha gente, ¿no?, argumenta que solo ha producido la multiplicación de las deficiencias a nivel local, con lo cual una financiación potente es importante. Y llegamos a la conclusión. Volviendo al caso de Santiago,
con una aproximación más propositiva. ¿Cuáles son las herramientas o mecanismos que se pueden articular y cuáles serían los siguientes pasos o qué áreas se podrían priorizar? Entonces, en primer lugar, de reconocer, ¿no?, que hay una doble escala. Desde arriba son reformas estructurales que están por encima de los entes locales, que atañen a las comunidades autónomas y al Estado, y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero este no es el propósito de la charla. Otra vez, el libro de Mariona Tomás y de Martí Costa es un libro muy interesante que propone, ¿no?, reformas estructurales. Pero nosotros nos hemos centrado más en el bottom-up, ¿no?, en cuáles son estas iniciativas locales que se podían empezar a tomar desde ya para impulsar desde lo local el proyecto metropolitano en Santiago. Y la idea es un poco lanzar dos hipótesis, yo lanzaré la mía, Ignacio la suya, y luego abrir al público un poco para debatir. Entonces, mi propuesta, que es un poco la conclusión final de la tesis que he hecho, ¿no?, y es que la gestión metropolitana del agua en Santiago es un camino que promete, ¿no?, que tiene muchos componentes positivos. Entonces, la gestión del agua metropolitana en Santiago es el único camino a la transformación de un sistema insostenible en un modelo que atienda cuestiones no solo medioambientales, sino también sociales, económicas y de gobierno. ¿Por qué? Bueno, la realidad del agua, como yo pude ver a través de mi trabajo, supera los límites municipales y las redes son un entramado interconectado y gobernado por acuerdos actualmente bilaterales entre municipios. Y existe un gran descontrol sobre qué está sucediendo con el agua en el área metropolitana. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, es un sistema que consume demasiada agua y que contamina con una falta de depuración evidente. Segunda cuestión, ¿por qué es un buen proyecto? Porque es una cuestión que ya no puede ser más teórica, de una mejora opcional, de cosas que se podrían hacer. No, es urgente por el cambio climático que además en Galicia va a producir un shock porque ha sido un país que tradicionalmente se considera abundante en agua y donde vamos a ver que la escasez del agua a nivel social ya lo está siendo, ¿no?, pues de un gran shock. Y también por cuestiones financieras que van más allá de las multas que podamos recibir de la Unión Europea, que ya las estamos recibiendo, sino también cuestiones de nuevas leyes que se están aprobando. El año pasado, creo que fue, se aprobó la nueva ley de eficiencia de las redes. Es decir, que la Xunta ahora obliga a los ayuntamientos a saber qué cantidad de agua pierde su red y serán multados si no lo abordan. Es decir, los ayuntamientos se enfrentan a un desafío magnífico en el sentido de la cuestión. ¿Qué podría proporcionarnos una visión de gobernanza metropolitana? Bueno, primero, no solo trabajar a la escala apropiada, generando economías de escala desde el punto de vista de los ayuntamientos, no solo de los recursos materiales, sino también de los recursos intelectuales. Es decir, en muchos ayuntamientos pequeños no es posible tener una plantilla, pero incluso en el Concello de Santiago, ¿no? O sea, de tener la suficiente peso y conocimiento que actualmente se encuentra secuestrado en algunos casos por las empresas privadas que lo gestionan y en otros casos, bueno, no vamos a entrar en esto, pero bueno, la economía de escala dentro de los ayuntamientos. Sino también a la cuestión de gobernanza. Yo lo que vi a través de mi tesis es que el suministro de agua se produce a través de las redes municipales, pero luego también hay otros entes, como es la sociedad civil, a través de las traídas, a través de los pozos individuales, el sector privado, no solo son las empresas que han gestionado el agua o la siguen gestionando, sino pequeñas empresas de I+D con proyectos muy interesantes para la mejora de esta cuestión, o las grandes empresas, las universidades, los centros de investigación. Es decir, es un sistema que se produce y se reproduce no solo a través del gobierno, sino a través de todos estos entes. Y que para resolverlo es importante interpelarlos. Y es el proyecto metropolitano del agua el que puede traer, ¿no?, a todos estos actores a una mesa para plantear cuál puede ser el proyecto del agua a nivel metropolitano en Santiago. Bueno, quería comentar, bueno, ya está, ¿no? Y luego, lo último, que es otra oportunidad, yo creo, ¿no?, del proyecto del agua en el área metropolitana de Santiago, y es que lo que yo vi es que es desde la periferia, ¿no?, desde Teo y Ames y Vedra, ¿no?, en el caso de mi tesis,
desde donde se está haciendo más, o sea, donde se entiende mejor la problemática, donde se está siendo innovador, no solo en las soluciones técnicas, sino también en la valentía o en las iniciativas de municipalización del agua. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Que este proyecto podría ser impulsado más desde la periferia que desde el centro, ayudando a compensar lo que muchas veces se critica, ¿no? Que las áreas metropolitanas, el centro es el que tiene el peso y el que dicta el futuro. Entonces, esto podría ser un comienzo diferente y un comienzo positivo a este proyecto. Y ahora te toca a ti la hipótesis de Ignacio. Como es un poco tarde y no hay que abusar de la audiencia, yo tengo muchas propuestas y muchas áreas de actuación para iniciar y desarrollar los trabajos de una futura área metropolitana. Hay que decir que, en primer lugar, lo que hay que hacer es tener una concepción realista del tema, tener una concepción gradualista de que hay que ir incorporando, hay que ir creando un primer núcleo, quizá con los ayuntamientos más concernidos por el tema del agua, que, como dice Lucía, van a empezar a recibir la repercusión de la no actuación dentro de poco, como mínimo estos más inmediatos, pero en ese ámbito también hay cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con los corredores ecológicos y con una serie de cuestiones vinculadas a ello, ¿no? También hay otra cuestión muy importante y que incluso en alguna de las agendas urbanas, en el caso de la agenda de AMES, ya se empieza a detectar, que es el gravísimo problema de la vivienda, que es un problema del problema de la vivienda, es un problema a nivel nacional. En Santiago es muy importante, pero esa repercusión está empezando a trasladarse a los concellos de la periferia, produciendo pues fenómenos aún poco estudiados, ¿no? Que van desde la segregación de las poblaciones, la falta de identidad o de identificación de los ciudadanos con el sitio donde viven, etcétera, ¿no? Y creo que es uno de los temas que habrá que abordar y que está vinculado además con el desarrollo de la nueva ley de vivienda y con la problemática que se está generando con las viviendas de uso turístico. Simplemente dar un dato, y es que según lo que se puede leer en la agenda urbana de AMES, el número de viviendas turísticas allí prácticamente cuadruplica el número de ofertas de viviendas normales. Es decir, que el fenómeno de Santiago, que a veces estamos siempre habituados a estar mirándonos siempre a nosotros mismos, es algo que ya desborda también en ese sentido, que a lo mejor no somos suficientemente conscientes del límite municipal. Hay ámbitos de trabajo en otras cuestiones, como por ejemplo sería la recualificación y rehabilitación de tejidos urbanos, no solamente en el centro, sino también en los concellos, y la reintegración de infraestructuras que han agredido muy fuertemente el territorio, que es otro campo de trabajo que se le podría prestar atención y, como siempre, con una escala de solvencia técnica y de peso político suficiente, que es lo que echamos en falta en el caso de Santiago, ¿no? En los temas de la movilidad, pues pasa otro tanto, ¿no? Se ha prestado atención al plan de transportes, pero la movilidad va mucho más allá de ese tema. Y hay que ir a buscar un modelo sostenible en donde se impliquen todos los ayuntamientos de una manera mucho más integrada y mucho más potente. Pasa también con determinados equipamientos que hay que darles una orientación inclusiva, como pueden ser en el ámbito de los servicios sociales o los educativos, los sanitarios o de la tercera edad, incluso la protección civil o los bomberos, que es algo que es muy evidente y que bueno, pues es otro punto de llamada, ¿no? a estos concellos. Incluso el desarrollo económico y de cohesión social, el peso que puede adquirir una organización y una visión de unas características más potentes que la de concello a concello, creo que puede ser interesante. O el modelo industrial o de los servicios a las empresas con la participación muy importante de la universidad, que en buena medida vive de espaldas
a la ciudad, y la ciudad vive de espaldas a la universidad, y es un fenómeno que creo que habría que abordar en algún momento, o la reforma de las políticas culturales, que debería de dársele un peso más complementario, más amplio, más territorial y más inclusivo del resto de concellos que también tienen un patrimonio, como en el caso que has comentado antes, pues muy importante, ¿no? Y buscando siempre un modelo turístico que sea más sostenible que el actual. Por lo tanto, en este momento, ¿qué es lo que se podría proponer? Pues se podría proponer que, al hilo de la dinámica de la formulación de las agendas urbanas, ir a un documento de coordinación, por ejemplo, que aborde todas estas cuestiones o alguna de ellas, y con una ambición, digamos, de crecimiento expansivo, estratégico, como se quiera decir, en donde se puedan ir planteando pues estas cuestiones. Y nada más, y bueno, más o menos hemos sido puntuales en la hora, y bueno, sería interesante pues la participación, entiendo yo. Bueno, después de esta exposición tan rigurosa y sugerente de Lucía e Ignacio, con tantos conceptos, tantos temas, pero muy pegada a la realidad porque la conoce, pues se abre un turno de debate, de preguntas sobre cualquier nivel de la intervención. Por favor, quien quiera participar, que levante la mano para poder acercar el micrófono. A todos, a todas, moitas grazas, Ignacio, Lucía, porque eu creo que moitas veces o coñecemento parte de poder comparar a situación actual que vivimos no noso país co que se produce no resto do entorno. Eu creo que exemplos como Nancy ou Cagliari non, pois, poden ter algo que ver. Eu creo que este tema das áreas metropolitanas a nivel estatal seguirá dando que falar continuamente, pero creo que a falta de vontade política acabará impedindo que realmente funcione, non? Poñía sobre a mesa tres temas fundamentais: auga, vivenda, mobilidade, non? Que serían os máis fáciles de actuar e máis inmediatos. No ámbito da nosa contorna, o tema da auga é un tema que estivo sobre a mesa nos últimos anos, a nova depuradora de Santiago da que se fala, a nova depuradora de Sisal de Bertamiráns, que está 5 kilómetros río abaixo e que debería de verse abordado ou estudado simultaneamente, non? E que eu creo que sin vontade política dá igual un pouco cal sexa a fórmula, non? De consorcio, área metropolitana. Nun caso como este, no que, por exemplo, a Xunta de Galicia ten todas as competenzas sobre a auga, non? A falta de ambición política, me parece, que de poder xestionar o territorio con altura de miras, o sea, mirando a longo prazo, non? Creo que é un problema da política que nesa comparación que ti facías, non? Parece que nos acerca máis ao modelo de Italia, por desgracia, non? Que o modelo de Francia, Alemania ou outros. Falabas moito da auga, da tua experiencia, e eu, Ignacio, que tamén o coñece, o que sufrimos, non? Esa falta de onde ubicar unha depuradora para un problema tan claro como era este, e que pode haber un concello que está vertendo auga no Milladoiro ao noso colector xeral, pero que despois non podamos conectar con el augas abaixo, non? Pois deixa un pouco en evidencia que pode haber boa intención, igual política desde o Concello nun caso, non? Pero que ao final é a administración que está máis arriba e que eu creo que, por desgraza, no noso país vai ter que ser sempre desde arriba. Creo que esa falta de capacidade. E suxerías ou alentabas, non? Que do exemplo de Teo cunha xestión da auga, non? Podería ser maravilloso decir como esa xestión pública da auga de Teo nos debería servir de exemplo a nivel da área metropolitana, non digo do Concello de Santiago. Entón, me gustaría máis que puderas falar un pouco máis de esa ambición política, pero como
eu sempre digo, os políticos hai que convencelos técnicamente, hai que pecharlles a saída, hai que decirles, solo podes ir por aquí porque isto é evidente que ten que ser así. Bueno, mi experiencia hablando con el alcalde de Teo, el alcalde de Ames, el alcalde de Vedra, es que por la escala de su ayuntamiento, ¿no? El desafío de la provisión de agua era tan evidente que es que ya no solo la municipalización, que puede ser una cuestión muy política, pero un mayor control de ese servicio era fundamental. Y ellos encontraron que la fórmula en Teo de la municipalización era la mejor. Y lo que sí, la consecuencia que yo pude ver es que hablando con políticos tenían un conocimiento mucho mayor de la realidad del funcionamiento de la red. Es decir, cuestionaban mucho más esta visión de las redes centralizadas, por ejemplo, y de la necesidad de disolver las traídas y sustituirlas por redes centralizadas, ¿no? Veían las oportunidades que ofrecen, por ejemplo, las comunidades de las traídas para el suministro en ciertos ámbitos. Tenían casi un conocimiento técnico de cómo funcionaban las depuradoras, es decir, que se puede ver, ¿no?, que la municipalización o un mejor control del servicio les da un conocimiento que les permite luego abordar una transformación más estratégica. Y yo creo que existía, mi percepción fue, en su momento, yo hice las entrevistas en el 2018, cierta sintonía entre los líderes políticos, es decir, los de AMES reconocían que miraban a los de Teo, ¿no?, en cómo habían abordado ese proceso, que estaban aprendiendo de ese caso y que, como se puede ver hace poco, ¿no?, han seguido el mismo caso. Y yo creo que desde otros municipios del entorno, incluso en Vedra, que no se ha llevado a la municipalización completa, sí que lo ha hecho de la parte del abastecimiento, yo creo que existía voluntad política en ese momento o se reconocía la importancia de mirar a otros y de colaborar por solucionar cuestiones que a nivel municipal individual no van a poder ser abordadas, como es el cambio climático y todas estas cuestiones punitivas que vienen desde Europa. Entonces, ¿no?, muchas veces se dice que el decrecimiento, ¿no?, en estas charlas que hubo ahora en Europa, será o por diseño o por desastre. Entonces, yo creo que nos encontramos en una situación en la que podemos diseñar cómo queremos colaborar o podemos esperar a que llegue el desastre y vernos forzados a hacerlo. Es una cuestión que... Yo creo que a veces el debate se establece de una manera excesivamente artificial en el nivel político, cuando lo que resulta, creo, necesario es al político tener una solvencia y un soporte técnico para poder decidir. Y si esa solvencia y ese soporte técnico es necesario darle impulso, pues ese sí que es el papel del político, y después tener las herramientas de solvencia suficientes, los medios técnicos suficientes. Y no es tanto el debate de la municipalización o no, que es interesante, pero que es muy político y a veces posiciona y atasca el avance en las cosas, sino la solvencia técnica para poder mantener el control desde el interés público de la prestación del servicio que sea, del tema del agua como de otros muchos, ¿no? La solvencia técnica para mantener las opciones en el ámbito del interés público. Yo creo que ese es el kit de la cuestión. Y en un ámbito de una cierta escala se puede aspirar a tener esa solvencia técnica. Por debajo de determinadas escalas es imposible, difícil poder enfrentarse, digamos, de tú a los prestatarios del servicio. Eso me parece evidente. Por favor. Sí, tu nombre. Sí. Hola, soy Adrián Capello. En primer lugar, quería daros las gracias por las intervenciones que me han parecido muy interesantes, que además os animarais a hacer propuestas dentro de vuestra conferencia. Y yo tenía dos preguntas. La primera de ellas era ¿qué papel creéis que desempeñarían las diputaciones provinciales y la Xunta de Galicia tratando de promover esta voluntad de los ayuntamientos para constituirse como un área metropolitana? Y la segunda pregunta era con respecto al área metropolitana de Vigo, que mencionabas que estaba judicializada, si podrías dar más información sobre esta cuestión. Bueno, gracias por las preguntas. En el caso de Vigo yo no tengo... Habla tú de la Diputación, si quieres hablo yo de lo de Vigo. Por eso, porque luego va a contestar Lucía. En el caso de la Diputación, yo creo, de las diputaciones en general, en el ámbito en el que nos movemos en este momento y en el panorama que nos movemos, desde un punto de vista más político, creo que una palanca de competitividad
muy importante para poder mover esta situación de inmovilidad que percibimos desde la comunidad autónoma. ¿Por qué? Pues porque tiene una tradición muy larga. Cabe la posibilidad de que se le prestase o que se le diese determinado peso técnico, determinados recursos para la territorialización de la prestación por conjuntos de concellos. Es decir, aquello que no se ha podido llegar a culminar cuando se intentó en los años, bueno, hace ya años, de la mano de Precedo, etcétera, intentar en una situación distinta movilizar esos determinados ámbitos de conjuntos que le daría solvencia técnica a muchos concellos que por sí mismos no van a tener ni tendrán ningún tipo de posibilidad de enfrentar la problemática de la escala necesaria. Refiriéndonos al caso que nos ocupa, sí que podría ser una posibilidad que, bueno, depende también mucho de los equilibrios políticos que existan en la Diputación o las Diputaciones, porque aquí además estamos en presencia, en el caso nuestro, entiendo, de dos concellos relevantes, al menos dos concellos relevantes, como es la Estrada y Pontecesures, que son del otro lado de Luya, y que, sin embargo, es muy potente la relación que existe. Si ponemos sobre el plano las áreas metropolitanas a las que se le ha prestado alguna atención del norte y del sur, o sea, Coruña con la propuesta del 2016 de generación de un área metropolitana, que bueno, está ahí aún, y la de Vigo que mencionaba, por la que preguntabas, existe un vacío en el medio que no está vacío, es un vacío donde está Santiago y en donde creo que Santiago, y más siendo la capital de Galicia, está llamada a poder empezar a mover un poco ese tema, y de la mano de la Diputación pues no entiendo yo que tanto la una como la otra podían estar interesadas en hacer algo al respecto. Mientras hablaba Ignacio, estaba pensando en si meterme o no en el ajo de lo de Vigo, porque tampoco soy una experta con respecto al caso. Otra vez, te refiero a este libro, ¿no?, que se llama Metrópolis sin Gobierno, que acaban de publicar, en donde Vigo es un caso de estudio particular. Y lo que me pareció interesante, ¿no?, que es cuestión que yo creo que a debatir, es que se hacía mucha referencia, ¿no?, a las particularidades políticas, a las psicológicas, que quizás en este libro se plantea, ¿no?, que existen en Galicia con respecto y que son diferenciales al resto del territorio español. Y yo creo que eso que es interesante, ¿no?, ver si esta cuestión del individualismo, del caciquismo, de esta visión individualista al final de los políticos, ¿no?, que es una continuidad de la sociedad, es suficiente para justificar lo que ha pasado en Vigo, ¿no?, que es esta paralización del proyecto y del proceso. Y creo que esto sí es lo que más o menos me siento cómoda como trasladando, ¿no?, lo que esta gente, estos expertos en este libro planteaban. Ahí al fondo. Hola. Eu son Javier Rocamonde. Bueno, antes de nada, moitas gracias pola perspectiva, porque realmente pareceme moi interesante, pero o que me parece máis brillante de todo é a aproximación dende a auga e a hipótese dende a auga, porque realmente a política e as políticas e os políticos, ao fin e ao cabo, son coyunturais, non? E cambian e dependen de moitas circunstancias. Sin embargo, a auga é un factor que nos vincula co territorio e do cual non temos escapatoria. Entón, ao final, o ciclo da auga é algo físico e non é casual que sexa un vector que xera cooperación en distintos períodos da historia. As parroquias non existirían se non tuvesen que ver co vínculo ca auga. Bueno, é unha constante que existe nos distintos niveles de complexidade das sociedades. A pregunta é, ocúrresevos algún outro exemplo que siga esa senda da auga, que non necesariamente teña que ser a auga, pero que ahora mismo sexa unha necesidade? Por poñer un exemplo, as comunidades enerxéticas ou outros elementos que realmente nos vinculen co territorio e que nos permita unha perspectiva un pouco superior á coyuntura política do momento.
Perdón, la pregunta es si se nos ocurren otras actividades similares. Sí, otros ejemplos que sigan esta hipótesis semejante a la agua, ¿no? Bueno, como tú comentabas, más allá del agua es el tema de la producción energética, ¿no? Que en Cataluña están también muy avanzados, ¿no? Y existen pues comunidades o grupos más pequeños que gestionan esta producción de la energía y la redistribuyen en pequeñas redes. Yo creo que también puede ser interesante la cuestión de la producción alimentaria, ¿no? De la producción de comida en la cercanía de las metrópolis, que también es una cuestión que se está dando con fuerza en el resto de Europa y que vincula, como tú dices, a la sociedad con el territorio. No sé si te... No, yo solamente añadir, sí, yo creo que son ejemplos suficientes como para poder empezar a arrancar y para poder empezar a hacer sobre todo una llamada de atención que toca al bolsillo de todos nosotros. Y es que Europa, la política que siguió hace ya años de dar medios de manera, no digo indiscriminada, pero muy parecido a indiscriminada, y que en Galicia se ha aplicado de una manera como mínimo discutible en según qué cosas, creo que va a seguir una senda de más sostenibilidad. Y va a ser necesario tener instrumentos, tener propuestas y tener herramientas que atiendan a estas nuevas perspectivas para poder conseguir lo que es fundamental para hacer cualquiera de las cosas que hemos dicho, que es financiación. Sin financiación difícilmente se puede hacer, pero para que haya financiación primero tiene que haber inteligencia. Y eso es lo que creo que tenemos que entender y reivindicar. Perdona, ¿puedo decir solo una cosa más? Sí. No, que parece que hemos hablado de casos internacionales como referencia a como prácticas ejemplares, pero, por ejemplo, con respecto al tema del agua, no hace falta irnos muy lejos. El municipio de Tomiño, en el sur de Vigo, por ejemplo, es un caso ejemplar de cómo la sociedad civil se ha organizado para la mejora de la gestión de las traídas. No solo eso, sino que el ayuntamiento colabora, es decir, no lo hace la sociedad civil a espaldas del ayuntamiento, sino que colaboran a través de compartir herramientas, darles ciertas dotaciones. El ayuntamiento de Abegondo, por ejemplo, ¿no? También es ejemplar y, de hecho, ellos han sido fundamentales, ¿no? Estas organizaciones, en Europa, en cuestionar pues, leyes del agua o ciertas dinámicas que se seguían en Europa. Y solo por volver a este punto otra vez, ¿no? De la importancia de la sociedad civil y de la sociedad y de la vinculación de la sociedad a su territorio, en estas charlas, ¿no? Sobre decrecimiento en el Parlamento Europeo de hace 4 días, se decía que uno de los ejes fundamentales para poder superar y transformar nuestras economías es lo que llaman el commoning, es decir, es que la sociedad civil tiene que jugar un papel fundamental en la gestión de nuestros recursos, no abandonados por las instituciones, sino apoyados por ellas. Hola, boa tarde. Son Xulio Turnes. Me sumo aos parabéns dos compañeiros pola charla e quixera plantexar máis ben unha dúbida, un órdago a grande, é dicir, en vez de falar de área metropolitana de Santiago, me pregunto se sería máis partindo de que calquera iniciativa é sumamente complexa, non? Pero se sería máis sinxelo mellor plantexalo como esa cidade difusa da que se expuxo un plano, é dicir, abordar o tema dende un continuo urbano moito maior. E aí, ao mellor, falando de dúas figuras, non? Como son a Diputación de Coruña e Pontevedra, como falábamos antes. La pregunta en concreto, ¿cuál sería? Perdona. Si podemos plantexar, en vez de falalo por áreas metropolitanas, sí. Pues Coruña, Santiago, e disgregar outra vez a cuestión, pasala a un concepto maior e abordar o tema desde unha perspectiva totalmente autonómica. Nese eixo atlántico de cidade difusa, plantexada no seu momento tamén. Sí, lo que pasa es que para abordar desde una perspectiva autonómica hace falta que haya voluntad de abordarlo. Las iniciativas que se han dado en la comunidad autónoma en estos últimos 13 años han atendido a una visión, entiendo yo, exclusivista del área metropolitana de Vigo y del área metropolitana de La Coruña
y con una visión que está ahí, en el documento de las directrices de ordenación del territorio del 2011, podemos visualizar cuál es el modelo y lo que entiende la comunidad autónoma que es Galicia, y es estos dos polos, y el resto una visión rural y bucólica, en donde se menciona pues una serie de nodos y tal, pero no hay una propuesta más allá del eje que antes mencionábamos, el eje atlántico, ¿no? De este conjunto norte de Galicia, norte de Portugal, está muy desdibujado, no hay iniciativas. Evidentemente que desde la comunidad autónoma sería un lugar adecuado para poder abordarlo, pero hace falta efectivamente que haya empuje político en ese sentido. Por lo tanto, estima que calquera actuación debería ser de abaixo para arriba e empezando seguramente pues, tema máis miúdos como a auga e demais, vivenda. Sí, yo antes lo que lo traducía es en un enfoque gradualista, es decir, gradualista en cuanto al ámbito y gradualista en cuanto a la ambición, sin renunciar a tener una visión estratégica, es decir, que no quede atascado, tiene que ser un recorrido, tiene que ser una visión, entiendo yo, de poco a poco, ir teniendo capacidad de ir creando, y además es algo que, como comentaba Lucía antes, lleva mucho tiempo. La dinámica, por ejemplo, de Barcelona, pues empezaron con planes estratégicos en los años 80, me parece, ¿no? Y tiene que ir madurando y tiene que irse construyendo consensos, amplios consensos entre las fuerzas políticas, y hay que tener capacidad de convicción, porque hay cosas que son ineludibles. El cambio climático es ineludible, la administración del agua es ineludible, la mejora en los temas de producción energética son ineludibles. Y si además, si no se hace por convicción y anticipándonos, lo tendremos que hacer por desastre, como hemos comentado antes. Bueno, ya llegamos a la hora en que hay que cerrar el acto. Darle las gracias a los conferenciantes y entregarles un pequeño obsequio. Este para ti, creo.